tema que es, bueno, más que todo es una introducción y lo más importante que tienen que saber de acá son las teorías. Teorías del origen de la vida, en este caso, y las teorías asociadas al origen de la vida. En este caso, las teorías que dan, bueno, las teorías del origen de la vida son 4 las más importantes y son 4 las que siempre preguntan. La primera es la del creacionismo, que es la teoría religiosa, que lo que dicta básicamente es que la vida fue creada por una fuerza sobrenatural, una fuerza divina, y las especies llegaron tal y como están, o sea, un inmovilismo de las especies, no hubo ninguna evolución para nada. Luego, cuando hablamos de la teoría de la generación espontánea, esta sí es un poquito más extensa y la tienen que saber la de la generación espontánea y la del origen químico de la vida, porque ambas teorías son las que preguntan. En este caso, sobre la generación espontánea, tienen que saber de que, como su nombre lo dice, ¿no? La vida se generó de forma espontánea a partir de que de materia inerte. Materia inerte, barro, estiércol, ropa sucia en este caso. Toda esa materia inerte, de ahí surge la vida sin sufrir ningún tipo de cambio, ¿ya? ¿Y cómo se demostró esto? O sea, en esa época lo que hacían era dejar trozos de carne, ¿ya? Trozos de carne en recipientes abiertos durante bastantes días y lo que pasaba era de que al transcurrir estos días se podían ver moscas, en este caso gusanos, y por eso decían que la vida se originaba espontáneamente. Y bueno, pues fue planteada por Aristóteles, pero fue Francesco Redi quien le puso un alto a esta teoría porque él dijo de que no era así en 1668. Francesco Redi refutó la teoría y él colocó el mismo frasco de carne abierto, ¿ya? Entonces, como estaba abierto, efectivamente pasaban los días y ¿qué pasaba? Surgía vida, ¿no? Estaban gusanos, moscas. Pero cuando lo cubrías, cuando él cubrió este frasco con carne de una forma, bueno, con pergamino o con gasa, ya no aparecían estas larvas, estas moscas. Entonces estaban en la superficie de la gasa. Y por eso lo que decía Francesco Redi era de que los gusanos y las moscas no se originaban de la nada, sino de que las moscas dejaban sus huevitos y se convertían en larvas. Ya es básicamente eso sobre la generación espontánea. ¿Qué es lo que vemos acá? De, ay, Francesco Redi. También, aparte de Francesco Redi, las personas que lograron refutar esa teoría, bueno, el debate que se centró fue entre Needham con Spallanzani. Ya, este es un debate muy importante y lo que tienen que resaltar de acá es más que todo el famoso caldo de cultivo. Needham, él dijo que había microorganismos en los caldos de cultivo que aparecían por una fuerza vital, ya, básicamente eso, la fuerza vital de Needham. Entonces, él cubrió un caldo de cultivo, ya, bueno, el recipiente en una manera que permitía que pasara el aire. Entonces, cuando lo calentaba, aparecían estos microorganismos por una fuerza vital. Entonces, apareció Spallanzani diciendo de que no era así, era todo lo contrario. O sea, él puso el mismo caldo de cultivo, ya, y también lo dejó abierto, o sea, de una manera en la que pasara el aire y pues obviamente aparecían los microbios. Pero él dijo, si no quieres que aparezcan los microbios, no van a aparecer. Si tú calientas el caldo de cultivo y lo calientas primero cerrándolo herméticamente de 30 a 45 minutos y ahí no hay microorganismos. Eso fue lo que hizo demostrando de que no había una fuerza vital, ¿ya? Pero Needham igual dijo de que si no pasaba el aire, que era fundamental para la vida, obviamente que no iba a haber vida. Pero en sí fue Pasteur quien al final descartó esta teoría por completo, porque todos conocemos la pasteurización, el famoso método, ¿no? Él lo que hizo fue el matraz de cuello de cisne, básicamente, su famoso experimento, que él colocó un caldo en un recipiente de vidrio con un cuello largo y con el calor dobló el cuello
de una manera en la que no podía pasar el aire, con la forma de este cuello de cisne. Entonces lo que pasaba era de que el caldo no se contaminaba porque en el cuello los microorganismos no podían entrar. Entonces el caldo estaba intacto, básicamente eso. Y lo que hizo al final fue demostrar la falsedad de esta hipótesis, diciendo de que un ser vivo solo podía proceder de otro ser vivo, que es la famosa biogénesis, ¿ya? Y después de eso hay otra teoría, que es la teoría de la panspermia, que es básicamente de que, bueno, o sea, no dice el origen de la vida, sino solamente lo traslada al exterior, ¿no? Porque nos dice de que la vida se originó en un sistema solar y se propagó al nuestro por medio de esporas, de microorganismos que viajaban en meteoritos. Y claro, o sea, estaba a su favor de que en algunos meteoritos se encontraron moléculas orgánicas, aminoácidos, ya, pero no resolvía el origen de la vida, solo lo trasladaba, pues. Por eso al final no se quedó. Y la teoría más aceptada es la de el origen químico de la vida, que es así, tienen que aprenderse, que básicamente nos dice que en este caso la vida se originó a partir de la evolución química y los procesos físicos de la materia. La Tierra hace miles de años. Lo que pasa es de que tenía una atmósfera muy primitiva que era reductora, era anaerobia, o sea, no tenía oxígeno, ¿ya? No tenía oxígeno libre. Y había hidrógeno y compuestos hidrogenados, como el metano y el amoníaco y el abundante vapor de agua. Entonces lo que pasa es que estos compuestos hidrogenados reaccionaron entre sí por descargas eléctricas y luz ultravioleta del sol. Y esto produjo moléculas más complejas que son la sopa primitiva, ¿ya? Esta mezcla de moléculas complejas que se originaron a partir de compuestos hidrogenados. Entonces, esta sopa primitiva, estas moléculas, al interactuar entre ellas, habrían originado unas gotitas coloidales que son los famosos coacervados, ¿ya? En este caso, estos coacervados son ricos en polímeros, en proteínas, en ácidos nucleicos, entonces ya son macromoléculas, ¿ya? Y mucho tiempo después surgió una frontera membranosa que pues delimitó a este ambiente interno, ¿no? Y estas macromoléculas estaban rodeadas más que todo bueno, de la membrana y, o sea, la membrana con el contenido de origen a lo que es la primera célula, el probionte, en este caso, probionte. Ya. Entonces, la formación de coacervados dio lugar a los probiontes. Las moléculas orgánicas simples se formaron a partir de materias primas simples. Básicamente eso. ¿Y cómo se probó que esto era real? Por el experimento de Urey y Miller. Ellos, lo que hicieron fue probar esa teoría de Oparin y Haldane. Ellos diseñaron un sistema cerrado, ya que saquemos acá. En ese sistema cerrado, lo que hicieron fue poner las condiciones que existían en esa atmósfera primitiva. O sea, había agua, ¿ya? Había metano, hidrógeno, dióxido de carbono, amoníaco, nitrógeno, todo eso. Entonces, con las descargas eléctricas y los relámpagos, lo que hicieron fue reaccionar, o sea, dejaron el experimento por una semana y, o sea, coleccionaron de la muestra aminoácidos y otras moléculas orgánicas. Entonces, luego se hicieron otros experimentos similares que concluyeron de que la vida, pues, sí se originó más que todo de una compleja reacción química, ya de una evolución química. Es básicamente eso. Después, lo que quiero que sepan de este tema, y esto es muy importante que sepan, las diferencias de las teorías de la evolución. En este caso, las teorías de la evolución que vemos acá, y las más importantes, son tres: lamarquismo, darwinismo y de neodarwinismo, que el neodarwinismo no tiene nada que ver con Darwin, por cierto. Lamarquismo o transformismo, bueno, como está ahí, fue propuesta por Lamarck, ya Jean-Baptiste Lamarck, y en este caso él tenía una obra en la cual expuso su teoría que se llama Filosofía Zoológica, ¿ya?
Y ahí expone su hipótesis del transformismo, la transformación gradual de las especies a lo largo del tiempo. Y por eso la teoría se conoce como transformismo. Ahora, en este caso tiene principios. La tendencia a la complejidad, la adaptación de un órgano depende del famoso uso y desuso que hagamos de él, la ley del uso y desuso. O sea, de que las transformaciones se debían, más que todo, a que al cambiar las condiciones ambientales, los seres vivos comenzaban a desarrollar caracteres que les ayudaban a vivir mejor, ya se adaptaban al medio. Entonces, por eso decían que la función hace al órgano. Mientras más uso se les daba a estos órganos, estaban fortalecidos. En cambio, aquellos órganos o caracteres que se dejaban de usar se atrofiaban o iban desapareciendo. Luego tenemos la herencia de los caracteres adquiridos, que los nuevos caracteres se transmitían a los descendientes, apareciendo especies nuevas. Como ejemplo está el origen del cuello de las jirafas, es un ejemplo muy famoso. Ya el cuello de los animales de las jirafas era corto, pero su estiramiento se debe al esfuerzo que tenían que hacer para llegar a las copas de los árboles, ¿ya? Y los esfuerzos hicieron que los cuellos se alargaran. Es por eso. Luego, el darwinismo, tenemos que, bueno, fue propuesto por Charles Darwin en su obra El origen de las especies. Y sus principios, el más famoso, la selección natural, ¿ya? Tenemos a la variabilidad dentro de las especies y a la selección natural, que es la más importante. Los individuos que están menos adaptados al medio tienen menos probabilidad de sobrevivir, ¿ya? Y de reproducirse. Y los individuos más aptos, ellos tienen más probabilidades de sobrevivir y de reproducirse, transmitiendo sus rasgos hereditarios a las generaciones futuras, que es el proceso de selección natural. Y el neodarwinismo, que de nuevo no tiene nada que ver con Darwin, fue postulada por otros científicos. Y lo que pasa es que Darwin no logró explicar cómo, o sea, la manera exacta en la que se transmitían los caracteres de los individuos de una generación a otra, ¿ya? Entonces, por eso vino acá Mendel, George Mendel, el padre de la genética. Él puso los patrones básicos de la herencia. Y es por eso que le dicen neodarwinismo. Y ya, básicamente eso tiene que saber la diferencia entre célula eucariota, célula procariota, las organelas que las vamos a ver más adelante, el citoesqueleto y... ya, esto es pregunta de examen. En los ribosomas, en la diferencia entre eucariotas y procariotas, tienen que saber de que los ribosomas 80S son en células eucariotas y los ribosomas 70S son en células procariotas. ¿Ya? Y eso sería todo del primer tema. Del segundo tema, pero antes de pasar al segundo tema, ¿tienen alguna pregunta del primer tema, chicos? ¿O todo bien? Una pregunta. ¿Podrías repetir? Ya tú primero. Gracias. ¿Probionte y protobionte es lo mismo? Sí. Ya, gracias. Ya. Cindy, ¿podrías repetir, por favor, la parte de ribosomas que habías dicho 80 y 60, por favor? Ya. Es solamente un dato que tienen que tener en cuenta de que 80 esa es la medida, chicos. En este caso, los ribosomas presentes en células eucariotas, en células ya sea eucariotas vegetales o eucariotas animales, células que tienen núcleo, sus ribosomas tienen una medida de 80S, perdón. Y en procariotas, en células procariotas de bacterias, por ejemplo, los ribosomas tienen una medida de 70S, que es la diferencia más resaltante que hay entre células eucariotas y procariotas con respecto a los ribosomas. ¿Alguna otra pregunta? Ok, pasamos al segundo tema. En este caso, el tema de membrana celular y transporte, lo que quiero que sepan es, bueno, lo esencial en este caso, la membrana tiene una estructura y la membrana se compone de lípidos, proteínas y carbohidratos. Acá está, lípidos, proteínas y carbohidratos. Y tienen que relacionar cada uno porque en este caso, primero, dentro de los lípidos, tenemos más que todo, acá lo vamos a ver, los lípidos, se dividen en fosfolípidos, glicolípidos y esteroles.
Ya, dentro de los fosfolípidos está, bueno, la cabeza y la cola, ¿ya? Siempre tienen que tener presente de que la cabeza es hidrofílica y la cola es hidrofóbica, ¿ok? Ténganlo bien presente. Después de eso, la cabeza tiene una carga polar. La cabeza hidrofílica tiene una carga polar. ¿Qué quiere decir eso? En este caso, los fosfolípidos son moléculas anfipáticas porque tienen una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica, que quiere decir que la cabeza está orientada al agua y la cola está orientada lejos del agua. ¿Ya? Ok, por eso siempre van a ver esa estructura, un circulito y rayitas. Es básicamente eso. También de que las colas no tienen carga, pero la cabeza sí, la cabeza tiene una carga polar. Tengan eso bien presente. Con respecto a la membrana, algo más que tienen que saber es que la membrana tiene la característica de ser fluida, ¿ya? Y esto sí se los voy a explicar. En este caso, yo les había dicho de que la membrana es más fluida o más viscosa y esto depende del tipo de lípido del cual esté formada la membrana, ¿ok? Y esto varía, la formación de la membrana varía de célula a célula. Hay membranas que son más viscosas. En este caso, si hablamos de un adipocito, ¿no? Una célula de tejido adiposo, tiene una membrana mucho más viscosa, no va a ser tan fluida. Y esto se debe a las estructuras de los ácidos grasos, de las colitas, ¿ya? De los fosfolípidos que vemos acá. En este caso, los fosfolípidos se mueven, ahorita les voy a explicar cómo se mueven, pero tienen un movimiento lateral, ¿ya? Y otros movimientos también. Ahora, cuando hablamos de la membrana, de la fluidez, hay un determinante que es el colesterol. En este caso, el colesterol está solamente en células animales, ¿ya? Es muy importante. Y tiene una cabeza allá. En esta imagen, estos son los fosfolípidos. Lo pongo de rojo. Estos son los fosfolípidos. Cabeza hidrofílica, cola hidrofóbica. Y este es el colesterol, con su colita y su cabecita. En este caso, el colesterol tiene una cabeza polar y la cola no es polar. Ya en los fosfolípidos vimos que las colas no tenían carga. Y hay una pregunta sobre el colesterol, ¿dónde se ubica? Y se ubica pues entre los fosfolípidos, ¿ok? Y el colesterol lo que va a hacer es disminuir la fluidez de la membrana. Ay, chicos, espérenme un ratito que mi laptop está muriendo literalmente. Voy a conectarla. Ahora sí, chicos, disculpen. Porque si no se me apaga el laptop en plena clase. Ya, como les seguía diciendo, el colesterol más que todo va a disminuir la fluidez de la membrana. Es un determinante muy importante para que la membrana tenga su característica de ser fluida, para que los fosfolípidos tengan más movimiento y bueno, eso más que todo. En este caso, el colesterol restringe el movimiento aleatorio de los fosfolípidos. Ya la membrana ya no va a ser tan fluida. Impide que las colas de los fosfolípidos interactúen y bueno, incrementa la estabilidad y disminuye la permeabilidad de la membrana sobre el colesterol. Ahora, dentro de los movimientos de los fosfolípidos está el famoso movimiento del flip-flop. Ya, el movimiento de flip-flop es un movimiento que va a permitir que los ácidos grasos se cambien a la monocapa externa o sea, de la monocapa externa a la interna y viceversa, ¿no? En el caso del retículo endoplasmático liso, que ya les expliqué el tema 6, desde la monocapa citosólica hacia la monocapa luminal, ¿ya? Ahora, este movimiento de monocapa externa-interna es gracias a las enzimas translocadoras que se llaman flipasas, ¿ya? Por ejemplo, yo les expliqué en el tema 5 sobre la apoptosis, que es una muerte celular programada, todo eso.
En este caso, las células hacen apoptosis y cuando hacen eso van a exponer un tipo de ácido graso al exterior de la célula, ¿ya? Y en este caso los macrófagos van a venir, van a detectar ese ácido graso y lo van a proceder a eliminar. ¿Ok? Eso es lo más importante. Ahora, dentro de las proteínas, los carbohidratos de la membrana. Ya hablamos de los lípidos. En este caso, las proteínas tienen que saber que hay... Bueno, las proteínas no es muy importante. Lo que sí es importante son los carbohidratos. De los carbohidratos, tienen que saber de que los carbohidratos están unidos a la membrana, pero siempre al medio extracelular, ¿ya? Y pueden estar unidos por un enlace covalente que es directamente a los glicolípidos, a los lípidos, o glicolípidos es lo mismo, o a una proteína, ¿ya? Y su función principal es actuar como receptores de barrera de recepción de la célula, barrera de protección de la célula, ¿ya? Y la importancia es la función de los carbohidratos, porque algunos carbohidratos tienen la función de determinar el grupo sanguíneo. ¿Y cuáles son los grupos sanguíneos? A, O y B. Ahora, en este caso, los glicolípidos, ya, que están en la membrana de los eritrocitos, ellos van a determinar el grupo sanguíneo, ya. Si la cadena termina en... Acá lo voy a poner. Si la cadena termina en galactosa, el grupo B, ¿ya? Si termina en N-galactosamina, el grupo A, ¿ya? Y si no hay, es O, que es el donador universal. La membrana tiene funciones, en este caso, de transporte. Por eso hablamos de membrana celular y transporte, porque la membrana realiza el transporte celular y el transporte es de dos tipos, pasivo, activo. ¿Cuál es la diferencia? Hablamos de un transporte pasivo porque no se utiliza ATP, ¿ya? Esa es la principal diferencia. Ahora, dentro del transporte pasivo hay difusión simple y difusión facilitada. ¿Por qué es facilitada? Porque está al favor de la gradiente, ¿ya? Y en la difusión simple, acuérdense que siempre van a pasar pequeñas moléculas que van a ser hidrofóbicas, ya en este caso estas son el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno. Y luego tenemos, ya, en este caso, luego tenemos a moléculas, pequeñas moléculas, que son polares y estas son el agua, una molécula polar. Luego de esto, transporte activo. El transporte activo, en este caso, tiene la característica de que utiliza ATP. ¿Ok? El transporte activo utiliza ATP y este va a tener a la famosa bomba de sodio y potasio. ¿Ya? La bomba de sodio y potasio, lo que tienen que saber es de que, bueno, básicamente se transportan, o sea, el sodio se encuentra en menos concentración dentro de la célula y tiene más concentración de sodio fuera de la célula, ¿ok? En el medio extracelular. El potasio es al revés, tiene más concentración afuera de la célula, no, perdón, dentro de la célula y menos concentración en el medio extracelular. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber un transporte de sodio y potasio. En este caso, van a salir 3 átomos de sodio y van a ingresar 2 átomos de potasio, ¿ya? 2 átomos de potasio. Es básicamente eso. Luego de esto, endocitosis, bueno, hay 3 tipos de endocitosis, fagocitosis, endocitosis mediada por receptores, y pinocitosis, exocitosis, que es cuando sale, endocitosis es cuando entra, la endocitosis es cuando entra sólido o líquido, ya, a la célula, y exocitosis es cuando sale. Ahora, la transitosis es cuando entra y sale, o sea, sin ninguna alteración,
va a salir y va a entrar de la célula, como el agua, por ejemplo. ¿Tienen alguna duda de este segundo tema, chicos? Pasamos al tercer tema. Cindy, una pregunta. Dime. En el pretest que nos diste decía, en relación a los lípidos de membrana, las colas hidrocarbonadas son hidrofílicas. ¿Podrías explicar eso, por favor? Salía que esa era la respuesta correcta. Son hidrofílicas. Ahí. Me debí de haber confundido, chicos. Es que yo, como les dije la vez pasada, yo saco las preguntas del pretest de evaluaciones pasadas, entonces a veces solamente lo copio y no me fijo, pero de ahí me voy a fijar en esa pregunta. Igual no se preocupen, solamente fue un error de tipeo, nada más, porque es al revés. Estoy revisando y... ¿Dónde está? Los lípidos hidrocarbonados. Las colas hidrocarbonadas son hidrofílicas. Las colas y la región polar es hidrofóbica. Sí, chicos, tienen razón. Es un error, chicos, pero es básicamente eso. ¿Tienen alguna otra pregunta? Cindy, ¿puedes explicar cuándo sabemos si el grupo sanguíneo es A, B u O, por favor? Es esta parte de acá. En este caso, yo les había hablado de que la membrana estaba compuesta por carbohidratos, ¿ya? En este caso, los glóbulos rojos, los eritrocitos que tenemos en la sangre, ya tienen una capa de glicolípidos, de lípidos, básicamente. Y esta capa que tiene estos glicolípidos tienen una cadena, ¿ya? Acuérdense que esto es la parte química, más que todo lo van a ver más en bioquímica. Lo que tienen que saber es de que esta cadena de glicolípidos, de lípidos que está en la membrana de los eritrocitos, esta cadena, su terminación va a determinar el grupo sanguíneo, ¿ya? En embriología también lo van a ver, creo. Entonces, esta cadena que ya sea galactosa, N-galactosamina o que no haya una terminación, que la cadena quede ahí nomás, eso va a determinar de que sea A, B o también puede ser O, ¿ya? Es básicamente eso, por los eritrocitos, los glóbulos rojos. ¿Alguna otra pregunta? Chicos. Ok, entonces paso al tercer tema. Citoplasma, citoesqueleto y organelas fibrilares. Ahora, este tema se divide en tres porque, bueno, el citoesqueleto en este caso tiene, o sea, se constituye de microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Eso lo tienen que tener clarísimo. Ahora, los componentes, los microtúbulos, van a formar los cilios y los flagelos, que son organelas fibrilares. Por eso es que el tema es citoesqueleto y organelas fibrilares, ¿ya? Citoplasma, citoesqueleto y organelas fibrilares. Ahora, en este caso, tienen que saber características, ¿ya? ¿Cuál es más grueso? ¿Cuál es más delgado? ¿Cuáles son los más gruesos? Los más gruesos son los microtúbulos. Y creo que sí se los mencioné, pero se los vuelvo a mencionar. Los microtúbulos son los más gruesos. Luego, en grosor, tenemos a los filamentos intermedios, segundo lugar, y los microfilamentos, que son los más delgados. ¿Ya? Ujú. Sí, microfilamentos, los filamentos de actina. Ok. Ahora, dentro de los microtúbulos, lo más importante es su ensamblaje. Me acuerdo que me preguntaron de los protofilamentos y creo que lo voy a volver a repetir.
En este caso, los protofilamentos, los microtúbulos, ¿ya? Son todo el cilindro. Todo el cilindro que está acá es un microtúbulo. Y hay varios cilindros. Ahora, estos cilindros están formados por filas, ¿ya? Cada fila es un protofilamento, ya cada hilera es un protofilamento. Este protofilamento, a la su vez, está formado por bolitas, ¿ya? Cada bolita es alfa o beta tubulina, ¿ya? Y acuérdense de que cada protofilamento tiene una estructura, en este caso va a ser asimétrica, que tiene alfa tubulina en un extremo y beta tubulina en el otro, y esto se cumple siempre. Eso tienen que acordarse. Ahora, en este caso, los microtúbulos son andamios, ¿ya? Y les mencioné sobre en este caso, la proteína les mencioné sobre tau, ¿ya? Que es más que todo de que en una neurona enferma, que se los voy a explicar en el siguiente tema. En una neurona enferma, en este caso, no hay esta unión de los microtúbulos, y ustedes saben que hay un extremo polar, o sea, un extremo positivo, un extremo negativo. Por un extremo entran estas unidades, la alfa tubulina y beta tubulina, y por otro extremo se salen. ¿Y qué va a pasar en las neuronas enfermas? Que no va a estar, va a salir más de lo que se va a unir, y el microtúbulo va a quedar todo, no va a funcionar, va a quedar todo, separado, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, su ensamblaje de los microtúbulos se debe más que todo al GTP, ¿ya? Acuérdense, siempre. Eso sí viene en el examen. Ahora les dije de un extremo positivo, un extremo negativo, ¿ya? Y como vemos acá está. GTP. ¿Ok? Y estos microtúbulos tienen proteínas, ¿ya? Las proteínas relacionadas a los microtúbulos. Ahora, estas proteínas se encuentran más que todo en el tejido cerebral, ¿ya? Y lo que hacen es que estos microtúbulos, estas proteínas, los van a mantener estables, los van a mantener unidos, así, con mucha adhesión. Pero, ¿qué pasa? Ya les dije, proteína tau, que no funciona en las neuronas y no está unido. Ahora, hay motores moleculares, tienen que saberlos, cuáles son miosinas, kinesinas, dineínas, cuál es su principal diferencia. En este caso, las kinesinas se mueven a lo largo de los microtúbulos y tienen una cabeza que es generadora de fuerza, y la cabeza está acá, pegada, ¿ya? Al microtúbulo, y la cola está para allá. Esta no es la cola, perdón. Acá está la cola. La cola está pegada a la carga, ¿ya? En este caso, ellas tienen un movimiento anterógrado. ¿Qué quiere decir que tienen un movimiento anterógrado? ¿Ya? Que van a ir, ¿a dónde? Al extremo positivo, ¿ok? Y en el caso de las dineínas es al revés, tienen un movimiento retrógrado. ¿Por qué? Porque van a ir hacia el extremo negativo de los microtúbulos, ¿ya? Y la dineína se encarga del movimiento ¿de quién? De cilios y flagelos. ¿Ya? Las bacterias tienen estos flagelos que les permiten movilizarse, ¿ok? Y son proteínas enormes las dineínas. Básicamente eso. Ya hablamos de microtúbulos, entrando a microfilamentos. Los microfilamentos, vamos a ver acá tenemos a la actina, ¿ya? A la actina. Y la actina es una de las proteínas más importantes del músculo, ¿ya? Y en este caso, la actina alfa solamente se encuentra en el músculo, ¿ya? Y hay 4 tipos de actina alfa, dependiendo del músculo: estriado, cardíaco, lisovascular y lisoentérico. Después tienen que saber, bueno, sus proteínas relacionadas, las tienen que tener en cuenta. Y sobre los filamentos intermedios, es muy importante que se acuerden siempre de, bueno, hay 6 clases, ¿verdad? De filamentos intermedios: queratina, bimetina, desmina, glial, neutrofilamentos y periferina.
tienen que relacionarlo a dónde están. Sabemos que la queratina, ¿dónde va a estar? En células epiteliales. ¿Dónde vemos a la queratina? En las uñas, ¿no? En las uñas. Por eso, ¿qué característica le da la queratina? Que le da una especie de... O sea, no vemos que las uñas se rompen fácilmente. No es que yo hago así y ya me saqué la uña. No, tienen estabilidad. Relacionen a los filamentos intermedios con estabilidad. ¿Ya? Luego tenemos a la vimentina, que la vimentina se encuentra en células de origen mesodérmico. Tenemos a la desmina, que está en células musculares. A la glial en células gliales y neurofilamentos en neuronas. ¿Ok? Y periferinas, sistema nervioso central. Ahora, hay organelas fibrilares. Ya en este caso, las organelas fibrilares, lo que se encargan, bueno, las organelas fibrilares, hablamos de cilios y flagelos. Y para eso hemos entendido los microtúbulos. Los microtúbulos dan un soporte, ¿ya? Los microtúbulos relacionan con soporte. Y luego, los microtúbulos tienen tipos. Tenemos al singlet, al doblete y al triplete. Ahora, en este caso, estos microtúbulos van a apoyar a la formación de centrosoma, en este caso. Bueno, en sí, los centrosomas están formados por estos microtúbulos. Sobre los centrosomas, en este caso, muchas células tienen un único centro organizador de microtúbulos, ¿ya? Y de este centro organizador de microtúbulos, los microtúbulos se van a nuclear a los espacios negativos, ¿ya? Y es el principal centro organizador de microtúbulos en células animales, el famoso centrosoma. Ahora, eso con respecto al centrosoma. Con respecto al axonema, quiero que se acuerden de que el axonema está constituido también por estos microtúbulos y por las proteínas asociadas a los microtúbulos, y es un elemento esencial para la motilidad, ya para que se pueda mover la célula. Es básicamente eso. Y las diferencias de cilios y flagelos que tienen que tener que los microtúbulos en cilios y flagelos son ligeramente diferentes de los citoplasmáticos, ¿ya? De los que están en el citoplasma. Y los cilios y los flagelos tienen una estructura similar, no igual, un poquito parecida, y tienen en este caso un diámetro de 0.95 nanómetros, y los cilios son muchos, los flagelos son pocos, por eso no son iguales. Los cilios son más. Los cilios son cortos, los flagelos son más gruesos y más largos. Y los cilios eucariotas y procariotas. Flagelos en eucariotas como procariotas. Igual. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta de este tema 3? Sorry si estoy corriendo, chicos, pero es que son 6 temas. Chicos. Todo claro. Dime. Todo claro. Ok. Entonces, el cuarto tema. Este tema es un poquito complicado, pero lo que quiero que sepan es la parte matemática. No he visto mucho en exámenes pasados que hayan puesto exactamente las enzimas, tipo, o sea, tipo la parte bioquímica, porque eso lo van a ver, créanme que lo van a ver más adelante cuando lleguen bioquímica, y se van a acordar de esto. Ahora solamente quiero que sepan cuándo se produce y qué se produce, ¿ya? Cuándo se produce el NAD, cuándo se produce el FAD y cuándo el ATP. Se producen eso, ¿se saben eso? Y van a estar bien en su examen, chicos. No tengan mucho miedo. Ahora, ¿por qué organelas bioenergéticas, mitocondriales y cloroplastos? Porque en este caso, las organelas que producen energía son las mitocondrias, ¿ya? Acuérdense de eso. Y los cloroplastos, bueno, son las vegetales, ¿no? Sobre las mitocondrias, bueno, eso yo se los expliqué, el metro de la composición. La mitocondria tiene la función de la
lo puse por acá, respiración celular, ¿ya? Y eso es lo que vamos a estudiar, básicamente. Cómo produce energía la mitocondria mediante la respiración celular. Ahora, en este caso, nosotros cuando hablamos de la respiración celular, ya este es un proceso catabólico. ¿Por qué es catabólico? Porque cataliza o degrada moléculas grandes a moléculas pequeñas. En este caso, la glucosa, ¿ok? Y está la glucólisis, que está en el citosol, el ciclo de Krebs, o el ciclo de Krebs tiene dos nombres, ciclo de los ácidos carboxílicos, y me parece que también le dicen a ciclo de los ácidos carboxílicos, ciclo de Krebs y ciclo del ácido cítrico, también, me parece. Como que es lo mismo, ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos carboxílicos, ciclo del ácido nítrico. ¿Ya? La famosa glucólisis. Eso sí lo quiero explicar. La glucólisis sabemos que ya se da en el citosol y tiene tres etapas. La etapa preparativa, desdoblamiento y oxidación. ¿Cuál es el producto final de la glucólisis? 2-piruvato. Una molécula de glucosa, C6H12O6, esa es la estructura, es igual a dos piruvatos. ¿Ya? Siempre. Y ese es el problema en el ciclo de Krebs, que vemos y decimos, pero no eran 36, yo recuerdo que eran 36 ATP, pero ¿por qué no son 36? ¿Por qué son menos? Porque eso es por cada molécula de piruvato, ¿ya? De ácido pirúvico. En este caso tenemos que multiplicar el resultado por 2, por 2, por 2, y eso recién es lo que da, ¿ok? Porque son 2 piruvatos, no es 1. Ya. A ver, como saben, cuando nosotros comemos cualquier cosa, este alimento ingresa a nuestro cuerpo en forma de ¿qué? De glucosa, ¿ya? Pero la glucosa es muy grande, entonces tenemos que degradarla, ¿ya? Para degradarla utilizamos ATP, ¿ya? Y una vez que el ATP interviene, la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. Ahora, después de eso se va a degradar y se va a convertir en fructuosa 6-fosfato. Pero aún así esta fructuosa tiene que seguirse degradando. Y para eso, otra molécula de ATP. ¿Ok? En este caso se degrada a fructuosa 1,6-difosfato. ¿Y qué va a pasar? Todo esto es la etapa preparativa de la glucólisis. ¿Ya? En este caso, la fructosa se va a desdoblar. ¿Ya? Se desdobla. Etapa de desdoblamiento. ¿En qué se desdobla? Se desdobla en dioxicetona y en gliceraldehído 3-fosfato, ¿ya? Ahora, este gliceraldehído, solo el gliceraldehído, se va a oxidar. Oxidación. Se va a oxidar y va a producir 4 moléculas de ATP, 2 moléculas de NADH y al final 2 piruvato por cada molécula de glucosa. ¿Ok? Ahora, en este caso, estas 2 moléculas de piruvato, este piruvato, lo que va a pasar es que tiene que seguir degradando. El cuerpo no lo absorbe como piruvato. ¿Ok? Entonces tiene que seguirse degradando. ¿Y cómo se sigue degradando? Fácil. Pasa por una, bueno, se convierte, ¿ya? Va a convertirse en acetilcoenzima A, pasa por un proceso de acetilación y sale convertido en acetilcoenzima A, que es el ácido pirúvico, es el piruvato. Es lo mismo, pero es el acetilcoenzima A que va a ingresar al ciclo de Krebs. Yo les pasé la canción, espero que la hayan escuchado y si no la han escuchado, escúchenla, pónganla en su playlist
hasta el examen. No es necesario que se lo memoricen ahorita, la verdad. He revisado muchos exámenes, no he visto un examen que te pregunte exactamente, no sé, dígame, en este caso, ¿dónde se... Sí, las lanzaderas, pero exactamente dónde se produce la segunda molécula de NADH. Yo no he visto que pregunten eso. En bioquímica sí les van a preguntar, pero ahorita no. Pero igual siempre ténganlo presente. ¿Ok? En este caso, vamos a ver que la acetilcoenzima A, ¿ya? Que se produce por la acetilación del piruvato, va a unirse con el oxalacetato para formar el citrato, ¿ya? Entonces, cuando vemos acá en el deisocitrato, esto es importante porque en el deisocitrato, cuando esta molécula se transforma en alfa-cetoglutarato, lo que va a pasar es que se va a producir la primera molécula de NADH. ¿Cuántas moléculas de NADH son en el ciclo de Krebs? Son 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH y un ATP. Eso sí, ténganlo bien presente. Y hay equivalencias, ¿no? 3 moléculas de... una molécula de NADH son 3 ATP y una molécula de FADH son 2 ATP. ¿Ok? Es por eso la parte matemática que eso sí viene. En este caso, una molécula, se produce la primera molécula de NADH, ¿ya? Y en este caso se produce por la lanzadera, por una lanzadera. Hay 2 lanzaderas. Lanzadera malato-aspartato y la lanzadera glicerol 3-fosfato, ¿ya? En este caso, la lanzadera malato-aspartato, una lanzadera es una bomba, como les dije, ya se produce esta primera molécula y cuando el alfa-cetoglutarato se transforma en succinilcoenzima A, se produce la segunda molécula de NADH, ¿ya? Y NADH es gracias a la lanzadera malato-aspartato, ¿ya? Cuando este succinilcoenzima A se transforma en succinato, lo que va a pasar es que se va a producir otra molécula, pero ya no va a ser NAD, va a ser ATP. Este GTP se transforma en ATP, ¿ok? Ahí va la primera y única molécula de ATP en el ciclo de Krebs, ¿ya? Ahora, en este caso, el succinato se va a transformar en fumarato, ¿ya? Y cuando se transforma en fumarato se genera la primera molécula de FAT. Ahora, el FAT es gracias a la lanzadera ya no malato-aspartato, sino glicerol 3-fosfato. Cuando el malato, que está acá, se transforma en oxalacetato, se produce la tercera molécula de NADH, ¿ya? Y es gracias a la lanzadera malato-aspartato. Ahora, como les dije, ¿dónde se producen las moléculas? Tienen que memorizarse eso. Pero, en este caso, una molécula de glucosa son 2 piruvatos. Entonces, no se van a producir, porque acá es una molécula del piruvato, ¿ya? Es una. Pero se producen 2 en la glucólisis. Entonces van a ser 2 vueltas. Y si son 2 vueltas, ya no van a ser 3 NAD. No, van a ser 6 NAD. 2 FAT y 2 ATP. 6 NAD, 2 FAT y 2 ATP. Ahora, acá también está bien explicado. ¿Dónde se forman? En este caso, acá tenemos al primer NAD, al segundo NAD, al tercer NAD y el GTP que se convierte en ATP. Y luego tenemos a la primera y única molécula también de FAT-H. Acuérdense de eso. Ahora, hablamos de la glucólisis ciclo de Krebs y falta la fosforilación oxidativa. Ahora, acá lo que tienen que saber es básicamente, bueno, yo les dije que una molécula de NAD es igual a 3 ATP y una molécula de FAT es igual a 2 ATP, ¿ya? En este caso, lo que va a pasar, acá se ve mejor, esta molécula de NAD
se va a degradar en NAD. O sea, NADH se va a degradar en NAD. Y cuando se degrada, van a salir electrones. ¿Ya? Acá están. Y se van a liberar protones, hidrogeniones. ¿Ya? Estos salen. 1, 2. Van a salir. Ahora, los dos electrones que están atrapados en la membrana, porque esta es la membrana. ¿Y cómo sé que esta es la membrana? ¿Qué son estos? Fosfolípidos. ¿Ya? Ahí sí sabemos que estamos hablando de una membrana. En este caso, los electrones van a quedarse en la membrana y van a pasar al siguiente sistema. Este es el sistema 1, van a pasar al sistema 2. Pero en este caso, cuando están pasando del sistema 1 al sistema 2, se van a encontrar ¿con quién? Con la coenzima Q. ¿Y por qué es importante la coenzima Q? Porque esta coenzima Q va a ser la responsable de transportarlos. ¿Ya? Cuando están saliendo del sistema 1, la coenzima Q va a venir y los va a transportar al sistema 2. ¿Ya? Y cuando ya está en el sistema 2, lo que va a pasar es que esta molécula de FATH va a aparecer. Entonces, ellos van a liberar, acá salen 2 hidrogeniones. ¿Ya? Entonces, el NAD, lo que va a pasar es de que produce acá 3 ATP, que es lo que les dije, pero lo produce porque en este caso, cuando salen estos hidrogeniones, cuando entra el FAT, estos 2 electrones de los que hablamos en el inicio van a querer salir, ¿ya? Los electrones quieren salir, ¿y quién no permite que salgan? El citocromo C, que lo hemos visto en apoptosis. El citocromo C no permite que salgan de la membrana. ¿Y los lleva a dónde? Con el oxígeno. Por eso el oxígeno es el aceptor o receptor de electrones. ¿Ya? Los lleva con el oxígeno y en este caso lo que va a pasar es de que en cada sistema, ya en el sistema 1, en el sistema 2, en el sistema 3, estos electrones, esos hidrogeniones que están liberados, tienen que volver a ingresar. ¿Y cómo vuelven a ingresar? Esta es la ATP sintasa. ¿Cómo vuelven a ingresar? Por cada 2 moléculas de hidrogeniones se forma un ATP. En este caso, como el NAD entró en el sistema 1 y pasó por 3 sistemas, y en cada sistema vemos que salen hidrogeniones, tiene 6 hidrogeniones, que serían 3 ATP. ¿Ya? El FAT entró en el sistema 2, entonces solamente tiene 4 hidrogeniones. 4 hidrogeniones son 2 ATP. Y es por eso la equivalencia. Ya. ADN mitocondrial, tienen que saber que en este caso la mitocondria tiene, claro, una membrana. Y la mitocondria tiene un ADN. Ya el ADN no solamente está en el núcleo, sino también en la mitocondria. Y el ADN en la mitocondria es muy importante porque es de herencia materna. ¿Ya? Eso se explica acá. En este caso, el óvulo tiene sus mitocondrias en todo el óvulo. Hay mitocondrias sueltas, pero el espermatozoide tiene las mitocondrias en esta parte. Entonces, lo que pasa es de que el espermatozoide cuando entre, va a entrar solamente la cabeza, solamente el ADN en el núcleo. No va a entrar la parte de la cola y del cuerpo. Es por eso que es herencia materna, la mitocondria. ¿Ya? Y las enfermedades, había un cuadrito que me mencionaron. Yo creo que si le dan una repasadita se lo quedan, sería chévere. Sobre fotosíntesis, esto ay, he visto que siempre preguntan y es fase luminosa, ¿dónde se da? En el tilacoide. Fase oscura, ¿dónde se da? En el estroma. ¿Ya? Tienen que tenerlo bien presente. Y luego de eso, bueno, eso sería todo del tema 4. Me dicen si tienen alguna pregunta, algo que quieran que vuelva a explicar o paso al siguiente tema. Si entendieron todo, déjenme su like. Ya, ok.
Paso al siguiente tema. El tema de apoptosis, bueno, el tema 5, ya, básicamente, ¿qué es lo que tienen que saber? Los lisosomas son organelas que lo que hacen es degradar entes que ingresen a la célula, ¿no? Entes malignos, por ejemplo, bacterias. Los lisosomas, cuando una bacteria entra, ¡pum!, van a salir al ataque. ¿Y cómo degradan los lisosomas a las bacterias? En este caso, por ejemplo, gracias a enzimas, las enzimas que vemos acá, enzimas hidrolíticas o hidrolasas, ¿ya? Y para que estas enzimas se mantengan correctamente, los lisosomas tienen un pH de 5, 4.8, redondeando 5. ¿Y cuáles son esas enzimas que tienen los lisosomas? Acuérdense de esto. Lipasas, glucosidasas, proteasas y nucleasas. Lipasas, lípidos. Glucosidasas, carbohidratos. Proteasas, proteínas. Nucleasas, ácidos nucleicos. ¿Ya? ¿Cómo se forman los lisosomas? Acá hay una imagen hermosa. En este caso, el retículo endoplasmático rugoso que vamos a hablar en el siguiente tema, bota vacuolas con enzimas hidrolíticas. ¿Ya? Vacuolas. No son organelas, son vacuolas. Estas vacuolas tienen enzimas. No tienen ninguna función. Estas vacuolas van a pasar por el aparato de Golgi. Entran por la región cis, la región trans. Les dije que una región era receptora, una región era donadora, y eso lo hemos visto el sábado. En este caso, entran por la región cis, salen por la región trans y salen transformados. Ya no son solamente vacuolas, no, son una organela funcional. Son lisosomas. ¿Ya? Y estos lisosomas van a actuar acá, van a formar los lisosomas secundarios o fagolisosomas. Entra una bacteria a la célula. ¿Cómo entra? ¿Qué pasa? Hay receptores que detectan. Está entrando una bacteria y estos receptores mandan una señal para que salga este lisosoma, para que el aparato de Golgi produzca los lisosomas. ¿Ya? Bueno. Del retículo endoplasmático rugoso, las vacuolas que estén saliendo, el aparato de Golgi las va a transformar en lisosomas cuando entre una bacteria. En este caso, los pseudópodos, lo que van a hacer es abrazar a esta bacteria para que entre. La bacteria entra y la bacteria no solamente entra, como les expliqué, sino entra con una membrana que la va a cubrir, ¿ya? Que se llama fagosoma. La membrana con la bacteria se llama fagosoma. Y esta membrana, ¿de qué está cubierto? De proteína clatrina. Ya hemos visto que hay una diferencia entre proteína clatrina y no clatrina, ¿ya? En este caso, este fagosoma se va a unir, el lisosoma va a entrar, ¿ya? Y se va a convertir fagosoma más lisosoma, fagolisosoma. ¿Ok? Y este fagolisosoma, y les dije en su momento, y se lo vuelvo a repetir porque es muy importante, tiene enzimas más substrato. ¿Por qué? ¿Quién le da las enzimas? Los lisosomas. ¿Quién le da el substrato? El fagosoma, porque la bacteria es el sustrato. Fagolisosoma o también, ¿cómo se le conoce? Como lisosoma secundario. ¿Ya? Lisosoma secundario. Y este fagolisosoma va a degradar, el lisosoma degrada a la bacteria y se expulsa mediante exocitosis. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando uno se expulsa? Pigmentos de la hipofoxina, la basura celular, las neuronas. ¿Ok? Eso pasa. Esto ya se lo expliqué. Fagocitosis tiene etapas. Esto. Proteínas mal plegadas. El sistema ubiquitín protosoma que viene también en el siguiente tema. Cuando hay una proteína que sea mal plegada, que no funcione muy bien, en este caso, la ubiquitina se fija a la proteína, ya se fija, y viene el protosoma. Y el protosoma es la licuadora. Va a degradar la proteína hasta que se quede en aminoácidos y péptidos. Básicamente eso. Ahora, ¿qué pasa cuando la célula se llena de basura celular, de proteínas mal plegadas? La célula se muere, ¿ya? En este caso, la célula dice, me voy a morir. No sirvo para nada, me muero. Y esa muerte celular programada se llama apoptosis.
ya que como es programada, utiliza ATP. La necrosis es una muerte accidental, entonces no utiliza ATP porque es algo que la célula no había previsto. La célula está funcionando bien, tranquila y de la nada, ¡pum!, quemadura. La célula RIP. ¿Ok? La apoptosis tiene etapas, que eso les puse en el pretest. Activación, decisión y ejecución. ¿Ya? Es importante. Vías, vía intrínseca, que es la vía en la mitocondria, ¿ya? Y vía extrínseca, por el receptor muerte. Familias de proteínas, y de nuevo les voy a explicar esto para que les quede un poquito más claro. Acá tenemos a una mitocondria, ¿cierto o no, chicos? Esta mitocondria, en este caso hay proteínas que son proapoptóticas, antiapoptóticas, proapoptóticas, antiapoptóticas, proapoptóticas. Ya. El mitocondria tiene al famoso citocromo C. Las proteínas proapoptóticas son una suerte de canales, ¿ya? Que lo que van a hacer es, pues, permitir que el citocromo C salga, ¿ya? Esto, vamos a ver, hemos dicho que la vía intrínseca, ¿dónde se lleva a cabo? La vía intrínseca se lleva a cabo en la mitocondria. Vía intrínseca. Ya entra proteínas mal plegadas por radiación. ¿Qué va a pasar? Va a pasar de que este citocromo C, las proteínas proapoptóticas van a dejar que salga. Y cuando se sale, se encuentra con su mejor amigo. Ya, en este caso, su mejor amigo es el APAF1. APAF1. Va a decir que, extraño amigo, vámonos con la caspasa 9. ¿Ya? Y este APAF1 lo lleva con la caspasa 9. Caspasa 9. Ahora, esta caspasa 9 va a estimular a las caspasas 3, 6 y 7. ¿Ya? ¿Qué van a hacer? Liberar enzimas. ¿Qué enzimas libera? Díganme, chicos, ¿qué enzimas libera? Yo sé la respuesta, pero quiero que participen. ¿Qué enzimas tienen los lisosomas? Que les expliqué al inicio. Lipasas, proteasas. Nucleasas y... ¿Sí está bien? Y glucosidasas. Sí, correcto. Lipasas, nucleasas, proteasas y glucosidasas. Y si se dan cuenta, el lipasas degrada los lípidos, nucleasas a los ácidos nucleicos, al ARN que pueda tener el núcleo de la célula. Las proteasas a las proteínas, glucosidasas, los carbohidratos en este caso. Entonces, básicamente degrada toda la célula, ¿ya? Esto es por la vía intrínseca. Pero hay una vía extrínseca. La vía extrínseca se lleva a cabo gracias a los receptores muerte. Por eso, vía extrínseca, receptor muerte. ¿Cuáles son los receptores muerte de la vía intrínseca? De extrínseca, perdón. C95. ¿Ok? C95. Factor de necrosis tumoral. ¿Ya? En este caso, lo vamos a encontrar acá. ¿Ya? Y se va a unir al FAT-D. ¿Ok? En este caso, cuando estos dos se unan, van a liberar a la caspasa 8 y 10, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando liberan a las caspasas 8 y 10? Que van a activar a las caspasas 3, 6 y 7, que a su vez van a activar a los lisosomas, ya, perdón, a las enzimas hidrolíticas, para que degraden a toda la célula. Es básicamente eso de las vías. ¿Listo? Ya.
Después de eso viene la necrosis, que tienen que tener claro que es una muerte accidental y qué es lo que pasa acá. ¿Ok? En este caso lo que va a pasar es que se caracteriza por un edema, ¿ya? La célula se va a inflamar, ¿ya? Bueno, en este caso la mitocondria se inflama y se rompe, ¿ya? La célula se va a inflamar y cuando se rompe va a liberar todo el contenido celular, ¿ya? Que luego vemos que se forma el pus y bueno, todo eso. Por eso dicen que la necrosis se caracteriza por un edema. Edema, hinchazón, eso lo han visto en primer ciclo, creo, con PDM. Hasta aquí, todo claro. Déjeme su like para pasar al último tema. Una pregunta, si no me equivoco, para confirmar, porque me olvidé un poco. En la necrosis se hace gasto de ATP y en la apoptosis no hay gasto de ATP. Gracias. No, es al revés. En la apoptosis, como es una muerte celular programada, la célula va a gastar energía. Entonces, cuando es necrosis, la célula no gasta energía. Es sin ATP. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, pasamos al último tema, tráfico vesicular. Ahora, en este caso, de este tema lo que más viene, me parece que, bueno, a ver, primero, como es un tema fresco, lo hemos hecho el sábado recién, yo sé que se acuerdan, el retículo endoplasmático es todo, ¿ok? Es toda la organela, retículo endoplasmático, sino que tiene una parte rugosa que se caracteriza por los ribosomas que hacen ¿qué? Producir proteínas, y una parte amarillenta, una parte que es lisa, ¿por qué no tiene ribosomas? Ya no tiene tantos ribosomas. Entonces, esta parte lisa, lo que va a hacer es de que, bueno, hay organela, va a producir toda la grasa, ¿ya? En este caso, lo que tienen que saber es el retículo endoplasmático rugoso, la glucosilación de las proteínas. ¿Para qué es importante la glucosilación de las proteínas? ¿Ya? La glucosilación de las proteínas es importante porque va a darle a las proteínas un apoyo para que puedan madurar, para que sean proteínas que tengan una estructura correcta, que no sean proteínas mal plegadas. Eso les va a dar la glucosilación. En cambio, el retículo endoplasmático liso ya es muy diferente. Es todo lo que es lípidos, no tiene ribosomas. Y lo que va a hacer es, en este caso, liberación de glucosa a partir del glucógeno en los hepatocitos. Por eso hablamos del famoso hígado graso, ¿no? Ya. En este caso, vamos a ver acá, la formación y transporte de vesículas. ¿Por qué? Porque ¿quién realiza la formación y transporte de vesículas? El retículo endoplasmático liso. Produce vesículas de transporte con proteínas y lípidos, ¿ya? En este caso, el retículo endoplasmático rugoso produce tiene ribosomas que producen proteínas. El retículo endoplasmático liso produce no proteínas, sino vesículas de transporte que van a llevarse las proteínas que produzcan el retículo endoplasmático rugoso. Entonces son un equipo, son un team, trabajan juntos. ¿Ok? ¿Y cómo hace esto? Formación y fusión de vesículas de transporte. ¿Ya? En este caso, tenemos una membrana donadora, el retículo endoplasmático liso, que va a pasar a una membrana diana. El retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas que hacen proteínas, ¿ya? Y estas proteínas se transportan gracias a las vesículas que da el retículo endoplasmático liso, ¿ya? Entonces, estas vesículas de transporte se llevan a las proteínas y ¿a dónde las llevan? Al aparato de Golgi, ¿ya? Como en el caso de los ribosomas que vimos.
que el retículo endoplasmático rugoso produce vacuolas con enzimas hidrolíticas y se van al aparato de Golgi. Es básicamente eso. La explicación de eso es en todo este tema. Ya. Acá está. Vesículas, que les dije que en este caso podían ser de proteínas clatrina y proteínas no clatrina. Vemos que acá tenemos al retículo endoplasmático rugoso en este caso. Y lo que va a pasar es que va a haber una membrana donadora. Esta membrana donadora lo que va a hacer es dar una vesícula revestida con proteína no clatrina. Y esta proteína es no clatrina. No se va a mantener unida, sino que se va a desligar. Y al final, cuando se desliga, entra solamente el contenido de la vesícula a la cisterna, a la membrana receptora. ¿Ya? Por eso decimos que es no clatrina, porque se desliga. Ahora, cuando hablamos de clatrina, hay dos, clatrina COP1 y COP2. En este caso, cuando hablamos de COP1, ya el retículo endoplasmático rugoso lo que va a hacer es liberar vesículas. ¿Ya? Y cuando dona estas vesículas, lo hace gracias a COP1. Y luego, ¿a dónde van las vesículas? Que todas las vesículas que da el retículo endoplasmático rugoso van al aparato de Golgi. ¿Ok? ¿Y qué pasa si por A o B tienen que regresar? Lo hacen gracias a COP2. Ya, por COP2 regresan. ¿Ok? Básicamente eso. Acá vemos allá sobre la endocitosis. Acá está esta parte de aquí, endocitosis. Yo les expliqué cuando una partícula sólida o líquida ingresa a la célula, ¿ya? En este caso, las partículas se unen con los lisosomas. Vemos de que, en este caso, el aparato de Golgi tiene una región cis, una región trans. La región cis es una región receptora y trans es donadora. Me acuerdo que me preguntaron cómo identificamos esto, cómo sabemos cuál es cis y cuál es trans. Fácil, porque por trans nunca va a entrar nada. Por cis es por donde entran siempre. Ya, porque cis recibe las vesículas que le manda, en este caso, el retículo endoplasmático rugoso. Y trans es por donde sale, cuando ya ha pasado un proceso de transformación. ¿Ok? En este caso hay dos vías, una vía regulada y una vía continua. Cuando es continua sale, cuando es regulada requiere de una señal. ¿Ya? Requiere de una señal. Acá está. Y aquí. Vemos que en este caso, estas células tienen, como les dije, una parte apical, una parte basal, una parte lateral, ¿ya? Y lo que va a pasar es de que tiene un núcleo. ¿Cuál es el aparato de Golgi? El que está acá. Este es el retículo endoplasmático rugoso. Y vemos de que el aparato de Golgi lo que va a hacer es liberar vesículas, ¿ya? Libera vesículas que salen a la sangre. ¿Pero cómo salen a la sangre? Vamos a decir que esta, en este caso, es una célula acinar pancreática, ¿ya? Entonces, esta célula lo que va a hacer es liberar, bueno, es liberar partículas, ¿ya? Y como las libera, acá vemos de que reciben una señal y van a regular para que salgan estas partículas. Estos puntitos rojos que están acá tienen que ir al aparato de Golgi. Tienen que salir del retículo endoplasmático rugoso al aparato de Golgi. Y lo hacen, bueno, para que en el aparato de Golgi pasen el proceso de glucosilación. Entonces, una vez que pasan por ese proceso, se van a transformar.
ya en gránulos de secreción, que son los que vemos acá, y van a salir, ¿ya? Ahora, de acá, las células secretoras, las proteínas. Las proteínas pueden ser secretadas ya sea en ribosomas libres o ribosomas que están adheridos a las membranas del retículo endoplasmático rugoso. Cuando son ribosomas libres, simplemente se van a estos lugares. Pueden irse al núcleo, pueden irse a las mitocondrias, a los cloroplastos o a los peroxisomas. Tienen más libertad. En cambio, cuando están unidos a la membrana, pues va a ser un poquito complicado porque pueden irse solamente a la membrana, quedarse ahí en la membrana. Pueden irse a vesículas de secreción o a endosomas, ¿ya? Que luego se van a convertir en lisosomas. Tienen 3 lugares, es más limitado. En este caso, cuando hablamos de cómo se sintetizan las proteínas en ribosomas libres, tenemos de que estos ribosomas de acá van a sintetizar una proteína. ¿Ok? En este caso, si hablamos de que estos ribosomas son libres, estas proteínas, como les dije, pueden ir al núcleo, mitocondrias, cloroplastos o peroxisomas. ¿Ya? Entonces, estos rumbos son de acuerdo a la ubicación. ¿Ya? Y tenemos que acá se producen estas proteínas y en este caso el primer aminoácido que se produce es la metionina, que es el AUG. ¿Ok? Es el primer aminoácido que se produce en la síntesis de proteínas. Ya va a ir de 5' a 3'. Y el ribosoma tiene una secuencia de señal que vemos acá, que lo que va a hacer que la secuencia de señal es producirlas, darle el empujón para que produzca las proteínas. ¿Ok? Cuando hablamos de ribosomas en retículo endoplasmático rugoso, vemos de que es diferente el proceso. No es de que el ribosoma le dan una secuencia de señal y se produce la proteína y ya está. No. En este caso necesita del SRP, que es la partícula de reconocimiento de señal, que es lo que va a hacer este ribosoma que está sintetizando la cadena, necesita de este SRP, ya que lo que va a hacer es unirse al péptido señal, ya, y se va a unir para llevarlo acá, ya, a su casita. Se unen, vemos acá que se unen el péptido señal y uniéndolo lo va a llevar a su casa, ya. En su casa, el ribosoma recién va a comenzar a sintetizar. Una vez que esté ahí, va a empezar a sintetizar todas las proteínas que necesite. Y cuando esté ahí, vamos a ver al translocón, que es al VIP, básicamente. En este caso, el VIP lo que va a hacer es, una vez que el SRP se vaya, el VIP retrocede y la proteína se une. ¿Ya? Y esto lo ponemos acá. El ribosoma sintetiza la proteína y se une al VIP. En este caso, el VIP lo que va a hacer es trasladarlo a otro lugar. Ahora, hay otras chaperonas, porque el VIP es una chaperona. En este caso tenemos a la calnexina. ¿Por qué le decimos chaperona? Porque la calnexina en este caso es un filtro de calidad que va a decir si la proteína está bien plegada o mal plegada. ¿Ya? Acá. Vemos que acá tenemos una proteína, un ribosoma. Este es un ribosoma y este ribosoma va a sintetizar su proteína, en este caso se va a unir al VIP. El VIP lo que va a hacer es unirse y vemos acá que la proteína le va dando la forma a la proteína, ¿ya? Le va dando la forma, le va dando la forma al VIP y el VIP lo va a llevar hacia la calnexina. Y antes de que actúe la calnexina, se da el proceso de glucosilación, que es básicamente cuando nosotros hacemos que la proteína sea bien plegada, ¿ya? Ahora, en este caso, vemos de que acá tenemos al ribosoma, ¿ya? Al ribosoma. Entonces, este ribosoma
sintetiza la proteína que tenemos acá, sintetiza la proteína, ¿ya? Y ahora tenemos el primer aminoácido, que es la metionina, ¿ya? Y después tenemos a la asparagina, que es el ASN. Este va a ser un péptido señal, ¿ya? Y por otro lado tenemos al dolicol. Al dolicol está unido a un grupo de azúcares que son la N-acetilglucosamina, la manosa y la glucosa, ¿ya? Acá vemos que el dolicol, acá está el dolicol, lo que va a hacer es, va a desligarse, ¿ya? Acá vemos que está unido y acá se va a desligar. Se desliga el dolicol y entonces va a haber otro proceso, porque la N-acetilglucosamina, la manosa y la glucosa se van a unir ya no al dolicol, sino a la asparagina, ¿ya? Que es un aminoácido. Entonces, cuando se une, sale, ya no se unido al dolicol, sino a la asparagina, se va a dar el proceso de glucosilación, ¿ok? Se comienza a dar este proceso. Y cuando la asparagina se encuentre con la vemos cuando la asparagina se encuentre con la N-galactoacetilglucosamina y la manosa, decimos que esta proteína ya está glucosilada, ya que está al final. ¿Qué es lo que tenemos acá? Luego de esto, tenemos a la calnexina. La calnexina, en este caso, como les dije, es un filtro de calidad. Vemos que la proteína ya pasó por el proceso de glucosilación en este caso. Y lo que va a pasar es que si la proteína ya está glucosilada, ya está madura, la proteína pues funciona correctamente, la calnexina le da el like y se va a funcionar. Pero ¿qué pasa si no le da like? La proteína va a tener que salir para ser degradada. ¿Y cómo es degradada? Por la ubiquitina. El sistema ubiquitin-proteasoma. La ubiquitina se une, vemos acá que se une a la proteína y la lleva con el proteasoma. El proteasoma le va a degradar en péptidos y aminoácidos para que esa proteína vuelva a entrar y vuelva a ser degradada. ¿Ok? Y tenemos al aparato de Golgi, que como dijimos, una región cis, una región trans, una región receptora, una región donadora. En este caso, vemos que el aparato de Golgi también se encarga de la glucosilación, ya que le da más resistencia a las proteínas, y forma lisosomas. Ya, esto es muy importante. Y tiene la característica de la formación de nuevas membranas de la ruta del biciclaje, porque, por ejemplo, si tenemos una bacteria que cuando ingresa a la célula se forma la vesícula se destruye, pero hay parte que no se destruye, entonces esta vesícula, si no se puede liberar por exocitosis, lo que va a pasar es que se va a reciclar a la membrana, ¿ya? La ruta de reciclaje de membranas. Ahora sí, chicos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o todo está bien para mandarle su post-test? Si todo está bien, déjenme su like, su corazoncito. Ok. Entonces les paso el post-test. Ya está. No se olviden de dar el post-test, chicos, please.
Ya. Yo se lo pasé por el WhatsApp. Cindy, disculpa, este post-test creo que es de la semana 6. Ay, sorry. Me confundí. En este caso, sí tienes razón. Es de la semana 6. Voy a buscar el del repaso. Me puse allá. Denme un momentito, chicos, please. Y ahora sí. Ya, me confirman si esto está bien. Porfis. Hay una respuesta. Gracias, Arat. Gracias, Pamela. Gracias, Paula. Pueden ir retirándose, chicos, si ya dieron su post-test. Gracias, Solani. Gracias, Rodrigo. Gracias, Dayana. Gracias, María. Gracias, Brisa. María Fernanda. Cualquier cosa, chicos, si tienen dudas en su examen o algo, me escriben. Gracias, Marcos. Gracias, Natalie. Gracias, chicos. Me comunican cualquier cosita.